La conquista de los imperios azteca e inca, 1519 a 1533. Estos no fueron simples enfrentamientos militares entre europeos e indígenas, sino procesos complejos de alianzas, epidemias, crisis políticas internas y aprovechamiento estratégico del paisaje humano por parte de pequeños grupos de españoles. Y la caída del Imperio Azteca, 1519 a 1521. Contexto preconquista. El Imperio Azteca, Mexica, era una entidad expansionista centrada en Tenochtitlan, una ciudad-isla en el lago de Texcoco. Gobernaba mediante un sistema de tributo y terror militar, generando un profundo resentimiento entre numerosos pueblos sometidos, tlaxcaltecas, totonacas, etc. Protagonistas clave. Hernán Cortés, líder de la expedición española. Desobedeció órdenes del gobernador de Cuba para lanzar su propia campaña. Moctezuma Xocoyotzin, Huey Tlatoani, emperador azteca. Su indecisión ante la llegada de los españoles, posiblemente vinculada a presagios religiosos, y la creencia de que Cortés podría ser el dios Quetzalcóatl que regresaba, fue crucial. Malinche, Malintzin Doña Marina, mujer indígena noble, intérprete y consejera estratégica de Cortés. Su papel fue fundamental para la comunicación y las alianzas. Los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexica, se aliaron a Cortés después de ser derrotados en batalla. Proporcionaron decenas de miles de guerreros, la base del ejército que sitió Tenochtitlan. Narrativa cronológica. 1. Llegada y primeros contactos, 1519. Cortés desembarca en la costa de Veracruz. Funda la Villarrica de la Veracruz, estableciendo un cabildo que le da autoridad directa ante el rey. Se alía con los totonacas de Zempoala. Avanza hacia el interior y derrota a los tlaxcaltecas, que luego se convierten en sus aliados más importantes. 2. La matanza de Cholula y la entrada a Tenochtitlan. En ruta a la capital, Cortés sospecha una emboscada y ordena una masacre en la ciudad sagrada de Cholula, enviando un mensaje de terror. El 8 de noviembre de 1519 entra en Tenochtitlan. Moctezuma lo recibe pacíficamente y lo aloja en el palacio de Axayácatl. 3. La noche triste, 30 de junio de 1520. Mientras Cortés estaba en la costa enfrentando a una expedición punitiva de Cuba, su lugarteniente Pedro de Alvarado masacró a la nobleza azteca durante la fiesta de Toxcatl. La ciudad se rebeló. A su regreso, Cortés intentó usar a Moctezuma para calmar los ánimos, pero el emperador murió, apedreado por su pueblo o asesinado por los españoles. Las fuentes difieren. Los españoles y sus aliados huyeron de la ciudad sufriendo grandes bajas. 4. La batalla de Otumba, 7 de julio de 1520. Perseguidos, los españoles y tlaxcaltecas logran una victoria decisiva contra un ejército azteca en campo abierto, lo que les permite llegar a Tlaxcala para reorganizarse. 5. El sitio y caída de Tenochtitlán, 1521. Cortés regresa con refuerzos españoles y un enorme ejército indígena aliado, tlaxcaltecas, texcocanos, etc. Construye bergantines para controlar el lago, bajo el mando del nuevo Tlatoani Cuitláhuac, muerto por viruela, y luego Cuauhtémoc. Los aztecas defienden su ciudad con feroz determinación. El sitio duró meses, combinando bloqueo, asaltos anfibios y la destrucción sistemática de la ciudad. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y Tenochtitlan cae. Factores decisivos. Alianzas indígenas. Sin los miles de guerreros tlaxcaltecas y otros pueblos, los 1500 españoles habrían sido aniquilados. Guerra biológica. La viruela, introducida involuntariamente por un esclavo africano en 1520, mató a Cuitláhuac y a una enorme parte de la población, incluidos guerreros, desestructurando la sociedad. Tecnología y táctica. Armadura de acero, espadas, ballestas, arcabuces y caballería eran novedades, pero su verdadero impacto fue psicológico y táctico, no numérico. Los bergantines fueron clave en el sitio final. División política indígena. Cortés explotó magistralmente el odio hacia el dominio mexica. Liderazgo y adaptación. Cortés demostró una habilidad excepcional para la improvisación, la diplomacia y la guerra anfibia. 2. La caída del Imperio Inca, 1532 a 1533. Contexto preconquista. El Tahuantinsuyo, Imperio Inca, era un vasto y centralizado estado andino, unificado por una red de caminos, Capac Ñan,
un sistema de administración con quipus y una religión estatal. En 1532, estaba sumido en una guerra civil entre los hermanos Huáscar, el legítimo Zapa inca en Cusco, y Atahualpa, que controlaba el norte desde Quito, quien acababa de derrotar y capturar a su hermano. Protagonistas clave. Francisco Pizarro, líder de la expedición. Hombre implacable y analfabeto, pero con enorme experiencia en América. Atahualpa, vencedor de la guerra civil, no estaba aún coronado oficialmente en Cusco. Diego de Almagro y Hernando de Soto, capitanes de Pizarro. Los Cañaris y Chachapoyas, pueblos recientemente conquistados por los incas que se aliaron con los españoles. Narrativa cronológica. 1. La expedición y el contexto de guerra civil, 1532. Pizarro desembarca en Tumbes, norte del Perú, con unos 168 hombres, 62 caballos y armas de fuego. Encuentra un imperio devastado por la guerra civil y la viruela, que había llegado antes que ellos, matando probablemente al padre de Atahualpa, Huayna Cápac, y desencadenando la crisis sucesoria. Atahualpa, victorioso, se encontraba en los baños termales de Cajamarca. 2. La emboscada de Cajamarca, 16 de noviembre de 1532. Pizarro llega a Cajamarca, ciudad desierta. Invita a Atahualpa a una reunión en la plaza principal. El Inca llega con un séquito de miles de hombres, pero desarmados, en actitud ceremonial. El fraile Vicente de Valverde le presenta un breviario, requerimiento, exigiéndole que se someta a Dios y al rey de España. Atahualpa rechaza el libro y lo lanza al suelo. Este gesto es usado como casus belli. Los españoles, escondidos, atacan con artillería, caballería y armas de acero, causando una masacre y capturando a Atahualpa vivo. 3. El rescate y la ejecución de Atahualpa. Para obtener su libertad, Atahualpa ofrece llenar una habitación de oro y 2 de plata. Los incas cumplen, entregando un tesoro fabuloso. Sin embargo, los españoles, temerosos de un ataque inca y habiendo conseguido el botón, lo acusan de conspiración, idolatría y fratricidio, por la muerte de Huáscar. Tras un juicio sumario, Atahualpa es ejecutado por estrangulamiento en la hoguera, el 26 de julio de 1533. 4. La marcha sobre Cusco, 1533. Con Atahualpa muerto, Pizarro se convierte en el árbitro del poder. Coloca a un inca títere, Túpac Hualpa, y luego a Manco Inca Yupanqui, marchando hacia Cusco, la capital sagrada. En el camino, derrotan a los generales de Atahualpa. Entran en Cusco en noviembre de 1533, siendo recibidos por poblaciones leales a Huáscar, que veían a los españoles como libertadores del usurpador Atahualpa. 5. La consolidación inicial, 1533 a 1537. Se funda la ciudad de los Reyes, Lima, en 1535 como capital española costera. Pronto, Manco Inca, desengañado del dominio español, organiza una gran rebelión y sitia Cusco, 1536 a 37, y Lima, pero no logra tomar las ciudades. La conquista militar se convierte en una larga guerra de pacificación, guerras civiles entre españoles y la resistencia del Estado neoinca de Vilcabamba. Factores decisivos. Guerra civil y crisis sucesoria. Los españoles llegaron en el momento de mayor división interna. Muchas etnias vieron su llegada como una oportunidad para cambiar el orden establecido. Captura del líder. La captura de Atahualpa en Cajamarca decapitó políticamente al imperio en un momento crítico. El sistema hipercentralizado colapsó sin su líder. Epidemias. La viruela había diezmado la población años antes, matando a la élite y generando un caos político y anímico. Tecnología y factor sorpresa. La emboscada de Cajamarca fue un acto de terror y audacia que explotó la desinformación inca sobre las intenciones y capacidades españolas. Percepción religiosa y de poder. Algunas interpretaciones sugieren que los incas pudieron ver inicialmente a los españoles como huiracochas, seres divinos, aunque esto es debatido. Su violencia y ambición rápidamente se hicieron evidentes. Conclusión. Paralelos y diferencias. Ambas conquistas comparten elementos. El papel devastador de enfermedades viruela, que precedieron o acompañaron a los conquistadores. La explosión de divisiones políticas internas preexistentes. La alianza con pueblos o facciones rivales de los imperios dominantes. El liderazgo carismático y despiadado de Cortés y Pizarro. La captura o neutralización del emperador, Moctezuma Atahualpa. La gran diferencia radica en el proceso.
Cortés libró una campaña militar prolongada, 2 años, con un gran ejército aliado indígena, mientras que Pizarro logró una decapitación instantánea del imperio en una sola acción audaz, Cajamarca, para luego enfrentar una resistencia más prolongada. Ambos eventos marcaron el inicio del colapso demográfico, la dominación colonial y la transformación radical del continente, procesos que se extendieron por décadas y siglos después de estas fechas simbólicas.